Hello there, bienvenidos amigos nuevamente a nuestro canal de conversación de la saga galáctica Star Wars. Me encuentro el día de hoy con mi amigo Ariel, que nos hablará de la enciclopedia de la galaxia de personajes. Cuéntanos, Ariel, ¿de qué se trata En realidad esto, yo diría que los personajes son los que le dan vida a toda la saga. Cada película se basa en el argumento de la nave, pero básicamente en los personajes. Y hay algunos personajes que son bastante icónicos y que han perdurado de generación en generación. Independiente de que ahora en estas últimas películas, en estas tres, han aparecido otros personajes, Kylo Ren, pero hay otros que son antiguos que perduran por la calidad de los protagonistas, por la intensidad, yo diría, y por el carisma que yo diría que le han agregado a su personaje, y que básicamente uno identifica más que el actor, el personaje, y eso engancha a toda la gente, claro, independiente del público. Esta enciclopedia básicamente muestra escena, pero parte primero con uno de los personajes icónicos, que es Obi-Wan Kenobi. Claro. Que también es cierto, aquí aparece McGregor, pero que en realidad Alec Guinness empezó esto, y que irónicamente a Alec Guinness en la película no le encontraba ni pie ni cabeza, ni quería participar de esto porque no estaba a esa altura. Hay que recordar que él fue una protagonista de una película muy antigua que se llama El puente del río Kwai, y que se recordaba con eso, pero que básicamente cautivó una audiencia que él desconocía al dar vida a este personaje, a este maestro que en cierta forma le da vida y le introduce a un personaje que es Luke Skywalker, y que en cierta forma este personaje adquiere relevancia en las tres precuelas, donde él se muestra como Padawan, después como maestro y como finalmente el precursor de Anakin. Como una evolución del personaje. Claro, si te fijas, aquí aparecen imágenes donde aparece Alec Guinness, y aquí aparece en una de las imágenes icónicas donde se enfrenta finalmente el aprendiz. Claro. Donde la frase, el círculo finalmente se ha completado, y que básicamente aquí se muestran imágenes de los dibujos animados de la serie animada, pero que esta es la clásica postura de seriedad en torno a su espada, que él consideraba que era un arma típica de un arma noble. Claro, y que le da dignidad, no hacía Anakin, que lo consideraba como un artilugio nada más, y que constantemente, claro, Anakin le da otro sentido a ese aspecto. Pasando a la imagen siguiente, aquí si bien es cierto, Qui-Gon Jinn aparece solamente en la primera parte, y después en la voz en la segunda parte, cuando recuerda a Anakin, cuando él va enfrentando o va matando a los asesinos de su madre, pero igual muestra una forma más serena, más apacible, más tanto al diálogo que a la lucha en sí, y que trataba de plasmar esta imagen, en este caso en su Padawan, que resulta ser Obi-Wan Kenobi, y que se considera una persona como de la nobleza, y que tiene una forma muy especial de hablar, y de que de alguna forma él planta la semilla creyendo en este joven, en este pequeño niño, que al final cambia todo el curso de la galaxia. Claro. Pero si no hubiese sido por su mirada, por su perspicacia, no hubiese pasado, la historia hubiese pasado a Obi-Wan. Claro, que lo encuentra de esclavo en Tatooine. Claro, y él creía mucho en la fuerza, pero básicamente en el destino, el cómo la fuerza se va plasmando en diferentes circunstancias. Y si bien es cierto, aquí aparecen otros personajes que le dan realce, pero que no adquieren mayor relevancia. Pero aquí es fundamental esto. Si te fijas, el color aquí de la espada tiene significancia, un color verde, como de la esperanza, de que todo puede prevalecer, de la reconciliación. Exactamente. Pasando al siguiente personaje, que estamos en el polo opuesto, que es el Palpatine, que si te fijas aquí vas mostrando cómo va evolucionando la cara hasta finalmente adquiriendo esto. Ese aspecto tan terrorífico. Claro, tan terrorífico. Pasa un senador, esa imagen de anciano benévolo que se ve al final de La amenaza fantasma, cuando le da la bienvenida y cuando saluda a Anakin. Después pasa ya a segundo plano en el ataque de los clones, y que finalmente adquiere relevancia y esta mirada, y que ahí, aunque uno sutilmente como espectador va viendo de que hay una transformación, pero aquí adquiere su relevancia con esa mirada y esa postura donde él creía que la fuerza era un poder en sí mismo, era algo para esclavizar, para dominar, y que tenía que entregarse a la ira y a la rabia, no negando eso como hacían los Jedi, sino todo lo contrario,
y que trató de plasmar en toda la gente alrededor, y que cobró su primera víctima en Anakin, que luego sería Darth Vader. Y su aprendiz. Exactamente. Que luego pues llamaría a ser maestro, su mano derecha. Aquí adquiere también relevancia Padme. Si bien es cierto, en la trilogía original no aparece, pero aquí está el origen de la princesa y cómo Padme fue paulatinamente dejando de lado de ser senadora hasta conquistar el corazón en este caso de Anakin. Claro. La lucha entre el deber y el amor, sabiendo de que en el fondo ella tenía que ser de la realeza, pero que también en algunas partes, como se muestra ahí, muestra su lado también de defender sus ideales, y que finalmente se sacrifica y muere al dar a luz en la última película a los dos hermanos, que marca el final de esa era y el principio de la trilogía original. Y que si bien es cierto, en la primera parte, no así en la segunda, se ven estos ropajes que dan más que nada... Pero es bien excéntrico. Es bien excéntrico a la realeza, y que no se conducen al final con la mirada del armamento o de esa agilidad que tiene. Claro, se ve más delicadeza. Claro, y que ese era el tono que tenía que ver en el Senado, porque tenía que ser ecuánime y representar un planeta que no está a favor de la belicosidad, sino de la paz, de la ecuanimidad, del equilibrio. El siguiente personaje que aparece a continuación no requiere mayor representación, que es Arturito, que básicamente es uno de los personajes que, igual a decir, aparece en todas las películas, y que si bien es cierto no dice nada, pero hace, y que interactúa muy bien en las emociones. Es una máquina que expresa muy bien las emociones, y específicamente tiene roles súper importantes. Cómo aparece el inicio de como un astrodroide que va apareciendo y que salva la nave, hasta ser fundamental cuando la princesa confía en el mensaje, y que toda la otra historia lo amanecemos, y que aquí adquiere un rol fundamental cuando están presentes, cuando se conocen y están enterrando a la madre de Anakin, y que de cierta forma él fue pareja, en este caso de Anakin, en todas las naves, y que él confiaba en él. Claro. Primeramente en Luke y luego en Anakin, aunque ninguno de los dos sabía en ese sentido hasta casi al final. Aquí el otro personaje yo diría, es uno de los malos por antonomasia, Darth Maul, que si bien es cierto estuvo solamente en el primero, pero por su carisma, por su forma de ser, se ganó el respeto y la admiración de todos. Claro. Inclusive realizó en popularidad con Boba Fett, en el sentido de su vestidura, de su mirada, que implicaba terror, decisión, atemorización, temor, y que básicamente también tuvo un rol preponderante en los diversas Clone Wars y en Rebels, en las series, sí. En la serie, y que básicamente se caracteriza por esta espada doble que él dominaba a la perfección, y que básicamente eso, unido a su agilidad, permitió que asesinara en este caso a Qui-Gon Jinn, y que finalmente es acabado, entre comillas, por Obi-Wan, porque quienes han visto Solo, realmente algo pasa ahí que aparentemente no muere, y además de que en los dibujos animados se muestra que tiene un hermano y que tiene un rol súper potente en ese sentido. Claro. Y que únicamente la fuerza, y además de que aquí aparece un aspecto que muy poco se ve, el aspecto diabólico, ligado no tanto al demonio sino al mal. De hecho, esto rojo y esto negro era característico de él, y era precisamente lo que quería impregnar, no tanto el armamento sino el aspecto físico intimidante, y uno de los pocos en ese sentido y también tenía una ética muy especial, o sea, no se batía con cualquiera, y era o todo o nada, no era término medio. Mira. El siguiente personaje, bueno, ¿qué más puedo decir de otras características? Anakin, que yo diría que es un personaje que ha permanecido y sigue en uno de los malos más carismáticos del cine, por su vestimenta, por su historia, por esa voz, por el poder, y que en cierta forma rivalizó con todos los protagonistas o antagónicos de la serie. Si bien es cierto, creció como un niño, y lo bueno es que la película se va evolucionando, como de un niño va pasando hasta transformarse en un monstruo, claro, que es el brazo derecho de Palpatine, hasta que al final él lo destruye.
pero que finalmente entrega este mensaje que al final muere, pero muere reconociendo, en este caso, la bondad y reconciliándose con su pasado, y específicamente ante los ojos de su hijo. Y que finalmente en la última película Regreso Jedi se muestra esta imagen holográfica donde se ve que está a la paz con los otros, como que se reconcilió. Y si bien es cierto, las otras películas han estado protagonistas, pero yo me atrevería a decir que ninguno ha estado a la altura en el sentido del carisma que le dio este personaje. Y que lo irónico es que se conoce el personaje más que el protagonista, el artista, porque inclusive había un artista, Edward James Olmore, que presentó la voz, y otro que por la altura hablaba, David Prowse, pero que básicamente se conoce más por el personaje y por la imagen. Claro, la imagen. Y que si bien es cierto, esto fue en el año 77, todavía esto adquiere popularidad, y hay personajes, juguetes, y siguen por lo mismo, por el carisma, por la vivencia y por todo lo, y por esa sensación de voz y de poder omnipresente que quiere estar, y por su sueño de conquistar esto. Aunque finalmente el amor, en cierta forma, o la capacidad de darse cuenta de que al final, porque él quería matarse, se dio cuenta de que se produjo ese cambio. Pero después de toda esta transformación de niño, de joven, de aquí de luchador, hasta finalmente acá. Y aquí donde se muestra una imagen icónica en este sentido. Aquí inclusive se ve una foto, se vislumbra la foto cuando ya se transforma y ya está reconciliado. Se hace uno con la fuerza. Exactamente. Aunque ahora hay otra saga donde hay un heredero que está en la antípoda. Claro. Que podríamos decir que es nieto. Este es un protagonista que junto con el robot yo diría que le agregan la parte entretenida o de cómico. En un momento se le consideró como Laurel y Hardy, como esa dupla que hacía reír, pero que también este robot, si bien es cierto a que a veces causaba más problemas que los que presentaba, y con su aparente soberbia de dominar 6 millones de idiomas, igual adquiere relevancia y se hace simpático al grupo. De hecho, en cierta forma, si no hubiese sido por él, R2 hubiese quedado en la chatarra, claro, y que adquiere relevancia básicamente en todos los grupos, ya sea como en la primera película, cómo fue construyéndose y cómo ese carisma ha evolucionado, independiente que en su momento, que en la tercera película le borran la memoria. ¿Te acuerdas? Claro, para preservar el origen de los hermanos, lo siguiente. Y aquí se muestran pequeñas imágenes que son icónicas, cuando está presente con Jabba the Hutt, cuando está en Mos Eisley, cuando está perdido en el desierto de Tatooine, y con esta característica aquí presente, y cuando está metido en cosa de chatarra basura, que básicamente por él permiten que las paredes que están atrapando la era se separaran, y por su nerviosismo característico. El siguiente personaje, ya uno de los personajes, diría, sabio, en tanto en sus obras como en sus palabras, y que adquiere una relevancia en todas las películas, como mentor de una generación de Jedi, pero específicamente de Luke. Y que a pesar de que físicamente desaparece, su influencia todavía persiste, inclusive en la última película. Claro. Entonces eso demuestra el poder que tenía, y que si bien es chico, pero él siempre decía, el poder se ve en lo que uno siente. Y como dices, créalo, o sea, hácelo o no lo hagas, no lo intentes. Y que en cierta forma recoge toda la filosofía, y que su vida fue girada por eso. No en vano era una de las personas que se escuchaba y que prevalecía, si bien es cierto, su reflexión, pero también tuvo la oportunidad de lucirse en lucha con el Conde Dooku, en la Guerra de los Clones, y finalmente con Palpatine, que si bien es cierto, no es que él lo haya vencido, sino que él prefirió el exilio, porque no podía derrotarlo. Entonces cogió una forma distinta, prevaleciendo esto, y que de alguna forma después se vio al lado, porque él tuvo la oportunidad de enseñar en este caso a Luke y dejarle su legado. Entonces, si te fijas, aquí no sale, pero con su característica barra o palo Gimel, que muchos decían que era su alimento, su forma de hablar también, su característica. Exactamente, donde prevalecía eso y que de alguna forma hacía pensar a la gente. O sea, todo lo que decía tenía algún sentido. Aquí aparece otro personaje que también es relevante, que es Mace Windu,
que yo diría que es uno de los Jedi, pero que siempre es desconfiado absolutamente de todo. Y específicamente en este caso de Anakin, y que se ve realmente reforzado al final, cuando por la influencia de Palpatine finalmente muere en este sentido. Pero que siempre él adquiría la justicia, pero siempre desconfiaba absolutamente de todo, de la profecía, del contacto. Incluso era uno de los que no quería del consejo. Y que en cierta forma él requería siempre pruebas, pero que siempre estaba dispuesto a entregar su vida y participar en diversos conflictos que se aumentan ya sea en las series crónicas o finalmente con los demás seres de la galaxia, y que básicamente era muy respetado por los soldados clones, porque él no simplemente mandaba, él hacía las cosas y estaba en primera línea, y al final dio su vida por lo que él creía, aunque de manera traicionada. Otro de los personajes que es un icónico es Boba Fett. Si bien es cierto, tuvo papeles súper breves en el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi, pero por su forma de ser el cazador de recompensa por actos más. Imponente, su imagen es imponente. Su hijo se ve el origen en las series crónicas también, la forma de armamento, el no arrendarse con nada, y además la forma de la herramienta y de que tenía diversas partes de su no era simplemente un disfraz, sino diferentes partes que tenía herramientas. Y tenía de todo, o sea, de hecho la máscara, el jetpack, las imágenes, el brazalete, o sea, era una herramienta a la vez. Y si uno se pone a investigar en las revistas, ¿no?, se da cuenta de que era un personaje por sí mismo y era uno de los mejores. Y que de cierta forma era amoral porque no se vendía al mejor postor, pero también tenía su código. Y que de alguna forma, por eso se escogió de que en base a él se hicieran estos clones. Pero él escogió tener uno guardado a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué él? ¿Por qué no otro? Precisamente por su forma de ser. Y porque de alguna forma le quería transmitir esto a su hijo, que en cierta forma sabemos cómo terminó en Sarlacc finalmente. Pero que se desarrolla totalmente en ese sentido. Siguiendo con los personajes que aparecen en esta enciclopedia, acá aparece el Conde Dooku, que tiene yo diría que tiene un momento relevante, pero que habla también de la excelencia o cómo es ese semblante de excelencia, de señorío, pero también ligado al lado oscuro, pero a sus intereses, a lo que él quería lograr, y a siempre tener el favor de Palpatine y siempre utilizar el engaño, porque si bien es cierto, él fue uno de los mentores, él fue el mentor de uno de los Jedi, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, y que no se dejó llevar por lo demás, pero que también entraba en este teje-maneje y que se dejó seducir por, en este caso, por el lado oscuro. Él fue aprendiz de Yoda. Claro, fue aprendiz de Yoda, pero Yoda no pudo vislumbrar hasta dónde iba a llegar, hasta que al final perece en las manos de Anakin, pero influenciado por Palpatine, porque consideró de que el rol de él ya no era necesario. Por eso, si te fijas en la mirada como diciendo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Y le decía, mátalo, y al final muere. Claro. Porque Palpatine veía de que ya podía ser un enemigo dentro de él, podía ser un peligro y ya no era necesario. Seguimos con lo siguiente. Aquí otro personaje, yo diría que uno de los más icónicos que quiere mencionar, que es Chewbacca. Claro, muy icónico. Claro, que siempre se ve acompañado de Han Solo, el compañero fiel, y que bueno, yo creo que todos saben que el creador George Lucas se inspiró en que él, cuando ya tenía un vehículo, él siempre iba con un perro, y entonces adquirió esa característica y hizo todo este personaje que, si bien es cierto no habla, pero son sonidos, implican rabia, implican un montón de cosas, y con la típica ballesta en ese sentido. Y que también se muestran escenas icónicas en Hot, pero siempre se ve ligado a Chewbacca, y una lealtad a toda prueba a las personas que él quiere. Primero en Han, y después ampliando el círculo cuando conoce a Luke, cuando conoce a Leia, y después entre medio Lando, porque al principio Lando
y al final con él va precisamente a rescatar a Han Solo, y que básicamente siempre se ve acompañado de su ballesta. Y hay una historia si tiene familia o no, pero esto se desarrolla en otros libros, pero que básicamente es uno de los protagonistas que todavía sigue hasta en la saga actual. No sabemos lo que va a pasar después. Aquí este es uno de los héroes por excelencia, Luke, que si bien es cierto, aquí aparecen fotos desde que era un joven granjero, pasando por un piloto y llegando a su rol como maestro Jedi. El maestro Jedi, y que básicamente adquiere relevancia aquí cuando finalmente se enfrenta a su padre, y él nunca pensó de que era solamente el lado oscuro, sino que siempre veía bondades de él, a pesar de que la princesa Leia, que después él descubre que su hermana era sospechosa de eso, pero él siempre trató de ver la bondad de él, pero que finalmente diría que pierde la esperanza en este sentido acá. Y lo otro se desarrolla en las últimas películas, su rol preponderante y su final, entre comillas, que no sabemos si un final o pasa a otro plano en la existencia, que va a cobrar un rol preponderante en la próxima película que veremos ya el próximo año. Y si nos dejará contentos de cómo empezó, porque al final este es el héroe por antonomasia, joven, idealista, que al principio se pensaba que podía tener algo con Leia y después se descubre que no, que era su hermana, y que aquí inclusive aparecen algunos personajes icónicos. Este yo diría que independiente de los personajes nuevos, pero este todavía permanece en la memoria colectiva. Han Solo, Chewbacca, Leia. Independiente que han aparecido otros. El siguiente personaje, obviamente, tenía que ser la princesa Leia. Es una de las primeras mujeres que adquiere un rol de no ser pasiva, sino activa en una película, y agresiva en algunas cosas, en términos de tomar decisiones, de comandar un grupo de personas, de imponer su punto de vista, especialmente ante personajes como Han Solo, que él era engreído autosuficiente y que rivaliza en ese sentido, y que en cierta forma adquiere relevancia en los Ewoks, cuando ya está en el despertar de la fuerza, cuando está comandando, dando las últimas instrucciones a los Hot, cuando aparece como holograma, y aquí aparecen fotos de la relevancia de ella, y que en cierta forma ella era senadora guerrera, pero por sobre todo mujer, y dispuesto a estar retratado. Y a pesar del amor, ella estaba dispuesta a plantear la arma y no tenerle nada miedo a nada. O sea, por eso rivaliza. Si bien es cierto, en la imagen aquí se ve de color blanco, una imagen ingenua, pero que demostraba todo lo contrario, y que adquiere relevancia especialmente al final. El siguiente personaje, este es el Lando Calrissian, un jugador engreído por experiencia, sinvergüenza, pero de estos sinvergüenzas simpáticos, y rivalizaba en amistad y enemistad con Han Solo. De hecho, Han Solo, en cierta forma, hace la introducción de este personaje, y que en Solo la película se muestra como esta dualidad, como este personaje que le gusta revestirlo mejor, tenerlo mejor y ser como el jugador estrella del juego de Sabacc, pero que finalmente pierde precisamente por eso a su don más preciado, que era el halcón milenario, y que se conoce y adquiere relevancia en la ciudad de las nubes, pero que básicamente vemos este cambio de ser un ser de que le interesaba solamente ganar, al dar la vida o a exponer todo, en este caso al tratar de salvar a Han Solo, solamente por agradecimiento, y después comandar la nave en la destrucción de la segunda estrella de la muerte, porque de cierta forma se dejó seducir por esta buena voluntad, pero nunca dejó de ser una persona aprovechalista en ese sentido. Y rodeado de aquí no aparece de su personaje, que es como segundo a bordo, que es Lobot, que es ese robot que tiene aquí imágenes, y que adquiere relevancia aquí, y obviamente al lado de su tesoro máximo, que era el halcón milenario. Pasamos al siguiente personaje, que a pesar de los años y de que sabemos que es Harrison Ford y que ha protagonizado películas, por ejemplo la saga de Indiana Jones, se le conoce universalmente como Han Solo. Y de hecho lo irónico era de que él, para audicionar esta película, él está trabajando como como carpintero, y le llamó la atención a Luke y quedó con el personaje, y de ahí en adelante todo ha sido especial para él. Adquiere relevancia como granuja, como como adquiere relevancia, y aquí ya se muestran escenas icónicas cuando está en Carmelita, y aquí aparecen todos los otros personajes,
y que aquí hay una foto ya cuando está en la segunda película, en El despertar de la fuerza. Claro. Pero Han Solo es uno de esos personajes que a pesar de los años sigue permaneciendo. Exactamente. Este ya es uno de los personajes nuevos, que es Finn, que es este soldado rebelde que al final se deja seducir por el sentido de, claro, y por lo que él consideraba correcto, y se aleja, y que adquiere relevancia especial en El despertar de la fuerza. Claro, es un soldado desertor. Claro, y que básicamente se muestra el otro lado y que adquiere relevancia final. Y aquí obviamente aparece el otro, el némesis que es Kylo Ren, que es el hijo de Han Solo y la princesa Leia, que en algún momento quiso seguir el ejemplo de su tío, pero que se dejó llevar por el lado oscuro y que básicamente está siendo influenciado por Snoke, y finalmente él mismo lo mata en los últimos Jedi, con su característica especial, queriendo imitar a Darth Vader con la máscara, que no era necesario, pero con esta espada también icónica, que es una espada doble. Y bueno, aquí está ya Rey, que es protagonista de la última película, que en cierta forma es el nexo que está uniendo toda esta saga y que de alguna forma viene a rivalizar, no tanto con Han Solo, sino a que también está sintiendo esta fuerza, pero que no sabe qué es, y que no sabe qué hacer en este rol, y que está siendo influenciado por la imagen de Han Solo, por la imagen de esta mujer que es Kanata, y que también adquiere relevancia, y lo único que sabemos es que fue abandonada en este planeta, pero que ahora adquiere una relevancia especial que se desarrollará con su fin en la última película que veremos ya el próximo 2019. Si te fijas, hay un montón de personajes que ya no están, pero estos son los fundamentales, los de las nuevas. Pero te vuelvo a insistir, a mi modo de ver, y yo quiero representar la mayoría de la gente, los personajes antiguos, en tanto a calidad, son los que han perdurado hasta el momento. Claro, son los más conocidos, claro, los que tienen más trayectoria, popularidad, claro, independiente de la calidad de los personajes y de los nuevos personajes que están apareciendo. Pero no van a haber otros en ese sentido. Eso, espero que les haya gustado esta introducción, pero yo creo que los personajes son los que le dan vida a esta historia, y que son fundamentales en cualquier película en cuanto a carisma, calidad y protagonismo. Bueno, porque no es uno, son varios los protagonistas, y cada uno le da su sello a la película, y eso enriquece la saga en sí. La saga lo hacen ellos prácticamente. Exactamente. Bueno, Ariel, muchas gracias por contarnos sobre esta enciclopedia. Okay. Amigos, Star Wars Concepción estará presente el sábado 20 de octubre en Cumbre Pan Hualpén 2, que se va a realizar en la escuela Aloncura. Allí tendremos cómics, cosplay, cultura pop, videojuegos y literatura juvenil para que nos vayan a ver, amigos. Y para recordarles, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Star Wars Concepción, en Instagram, Twitter y por supuesto en el canal de YouTube. Muchas gracias, amigos, que la fuerza los acompañe.